Bueno, como han visto, vamos a hablar del yacimiento de la Peña de las Cucharas Fiquinineo. Es un yacimiento que está en el Jable de Lanzarote. Va a haber una jornada súper interesante, aunque están ya todas las entradas vendidas, como se podría decir, sold out, que no es así, pero bueno, es para que ustedes se... Pero vamos a hablar porque es muy importante y es también fundamental conocer nuestra historia. Tenemos con nosotros a Ricardo Cabreras y a ver, técnico o inspector del patrimonio del Cabildo de Lanzarote. Ricardo, bienvenido. Buenos días. Hablamos la gente, muchos, como siempre, no conocerán de lo que estamos hablando. Es un yacimiento de Fiquinineo, de Peña de las Cucharas, que está en el Jable, ¿no? Exactamente, el nombre más correcto es Peña de las Cucharas, pero se conoce popularmente por Fiquinineo o Fiquinineo por la tradición oral del lugar, y se ubica en una zona del Jable que está aproximadamente entre So y Las Laderas. Y la gente dirá, bueno, ¿y eso qué es? Bueno, pues eso es uno de los principales yacimientos, no solamente de Lanzarote, sino de Canarias. Para empezar, si yo no me equivoco, ahora mismo tiene que ser el yacimiento con más campañas arqueológicas realizadas, si no el primero o el segundo. Del 2009, creo. Desde el 2009 se han realizado campañas sistemáticas todos los años, hasta la actualidad, salvo un año que no se pudo hacer, todos los años se han realizado campañas. Al principio fueron intervenciones más pequeñas, pero desde el 2015, 2016 empezó, digamos que a apostarse de forma más decidida por ese yacimiento y por el conocimiento arqueológico que podía librar, y ya las últimas licitaciones que se están sacando, pues ya efectivamente se centran en el yacimiento arqueológico de Fiquinineo, pero se quiere ampliar más y con otras acciones más de cara a la divulgación de los valores arqueológicos. Sí, que ahora hablaremos, hay visitas guiadas también, aquellos que se quieran apuntar, ¿no? Sí, en el contrato que nosotros ahora mismo tenemos con la empresa hay 3 modalidades de visitas. Una es una para escolares al menos una vez a la semana, o sea, todos los colegios, centros escolares que deseen visitar el yacimiento lo pueden hacer. Hay que decir que en lo que vamos de año, los primeros 6 meses de año, han visitado el yacimiento en torno a unos 1.200, 1.300 escolares, con lo cual yo creo que es bastante importante que los más pequeños conozcan nuestro patrimonio arqueológico. Luego hay otra modalidad que es cada 15 días, un día de un fin de semana para el público general que pueda visitar el yacimiento, y también 2 visitas temáticas sobre una temática concreta, 2 visitas al año. Bueno, pueden entrar si quieren en el Facebook, Patrimonio Histórico del Cabildo de Lanzarote, y ahí ponen para inscribirse y todo eso, claro, porque a veces, hasta ahora parecía que en los yacimientos solo se trabajaba, se excavaba, ¿no?, para ver si se encontraba algo, y ahí se quedaba, ¿no?, como que se volvía hasta que no hubiese una nueva campaña, pero ustedes como que han dicho, no, eso está bien, pero para que una cosa la queramos tenemos que conocerla, ¿no? Exactamente, nosotros, digamos que lo que hemos marcado la diferencia con lo que se hacía un poco más antes, el 2015 o 2016, fue que evidentemente es importante la intervención arqueológica, la investigación arqueológica, pero difícilmente puedes concienciar a la ciudadanía en general, a la población, si tú no das a conocer esa realidad arqueológica, si tú no das a conocer la importancia de esos hechos y al fin y al cabo nuestra historia. Entonces lo que se ha hecho fundamentalmente es implementar toda una batería de medidas destinadas fundamentalmente a la divulgación, y a la toma de conciencia por parte de la ciudadanía, empezando fundamentalmente por los más pequeñitos. Claro, porque pero hasta hace poco había un concepto también de vamos a descubrir, pero no vamos a decir dónde está, vamos a tapar, porque aquí hay mucha gente, mucho desarmado. Claro, hay que también, se puede correr ese riesgo también, ¿no? Claro, es que depende de la naturaleza de cada yacimiento. Hay yacimientos que evidentemente no nos interesa darlos a conocer porque su fragilidad es máxima, y hay otros que a lo mejor sí. En el caso de Son Más o en el caso de Fiquinineo, por ejemplo, hemos contratado unos servicios de vigilancia, que son los únicos, si yo no me equivoco, salvo la Cueva Pinta alguno más en Canarias, que cuentan con servicios de vigilancia. Entonces, como son yacimientos que supuestamente tienen un cierto control, nosotros queremos utilizarlos para divulgar. En este contrato que nosotros tenemos, para darte una idea sin poner encima, aparte de las visitas, también pues, le hemos encargado a la empresa que hagan 4 vídeos de divulgación sobre la importancia del yacimiento. Le hemos encargado
que hagan todo un conjunto de situaciones de aprendizaje para dar el material al profesorado ya hecho para que ellos en clase puedan trabajar con los niños. También hemos encargado la realización de talleres dentro de los centros escolares. Hay una oferta de 4 talleres. Uno concretamente es uno de una recreación de una excavación arqueológica que está teniendo muchísima aceptación en los centros. En definitiva, se trata de eso, de difundir y de toma de conciencia, porque lo que no se conoce difícilmente se puede Bueno, ahí amar. estamos viendo algunas de las cosas encontradas, de los talleres, además. Claro, ahí empezaron con lo que se llamaba la Casa Honda, ¿no? La Casa Honda, ¿no? Sí, la historia de yacimiento empieza en el año 86, en donde un grupo de arqueólogos encabezado por José de León, más conocido que por Pepe cierto va a Uruguay, estar en la jornada. va a estar en la jornada. Él en aquella época, a mi modo de entender, Que es Pepe el Uruguayo, ¿no? Pepe el Uruguayo, conocido Pues mucha gente popularmente. dirá, José de León, no lo sé quién es, pero Pepe el Uruguayo lo conoce. Entonces, él en aquel momento implementó una metodología que, a mi modo de entender, fue revolucionaria, que fue darle valor a la memoria oral, como una fuente histórica más. ¿Por qué? Porque en los pueblos de So, Muñique, Tiagua, fundamentalmente, se hablaba mucho y en la memoria oral existía la memoria de un antiguo pueblo que se llamaba Fiquirineo, que había desaparecido. Entonces, él a partir de ahí empezó a trabajar con otras fuentes históricas y en el año 86 hace un pequeño sondeo en la Peña de las Cucharas y encuentra una estructura arqueológica que da lugar a lo que se está excavando en la actualidad. Ajá. Y claro, porque hablamos de un yacimiento que una de las características es que lo habitaron los majos, pero que siguió en el tiempo hasta el siglo XVI, creo, ¿no? Sí, siglo XVII. La importancia de este yacimiento es que sabemos a día de hoy, al menos, que tiene una duración de 1000 años. Hay que darse cuenta de la amplitud temporal de esto. Son 1000 años, 1000 años para nuestra historia. Es casi es el doble del tiempo que se produjo la conquista. O sea, es mucho tiempo. Entonces, ese yacimiento, aparte de la amplitud que puede ampliarse a lo largo del tiempo, porque hemos llegado al siglo VI, siglo VII, y se abandona efectivamente a finales del siglo XVII, se puede ampliar, pero la importancia que tiene es que en ese es como si fuera un libro en donde está escrita todas las páginas de la historia de nuestro pueblo, ¿no? Es decir, desde nuestra época más inicial, fundacional, con la llegada de las etnias bereberes a estas islas, que son nuestra matriz, ¿no? como pueblo, y luego la llegada de poblaciones más moriscas hasta el siglo XVII. Y ahí se ha podido constatar porque se han encontrado también, ¿no? Hasta una bala de cañón, muchos, ¿no? Un dedal, no sé, cositas sí, así, ¿saben? ¿no? Vamos a ver, yo también quiero decir Cerámicas, que ¿no? en los yacimientos de Lanzarote no hay grandes tesoros, ni en Canarias como hay en sitios en Europa, por ejemplo. Lo digo para que la gente tampoco se lance a buscar cosas, porque aparte que es no legal, eran ¿no? los faraones de Egipto. No es eso. Ni los romanos. Pero sí tenemos objetos pequeños, como un dedal, como tú bien dices, que para nosotros es fundamental para conocer cómo era la vida cotidiana de las personas que habitaron en ese lugar. Y monedas también, de muchísimas. Alguna moneda pequeñita, alguna moneda así, balas de cañón, un abrecartas. Que eso al final lo que demuestra es decir, si tú te encuentras una moneda del siglo XV, pues tú dices, hombre, si esto demuestra que ahí vivía gente. Sí, exactamente. Claro, ¿no? Ese tipo de cosas que son detalles que al final... Porque el gran objetivo después es hacer siempre hablamos de los centros de interpretación, eso ya... Claro, nosotros por ejemplo, desde el servicio, y quiero aprovechar también para felicitar al equipo del Servicio de Patrimonio que trabaja con una gran vocación y este tipo de cosas salen gracias a personas muy comprometidas. Desde el servicio nosotros conseguimos que este tipo de acciones tienen que estar planificadas a largo tiempo, ¿vale? Y de forma gradual. Por eso digo que inicialmente eran pequeñas intervenciones y ahora se están ampliando. Ahora mismo el contrato hay una quincena de acciones concretas a desarrollar en torno al yacimiento de Fiquirineo. Nosotros ya estamos poniendo la vista más un poquito en el futuro, ¿no? Es decir, es un yacimiento que es muy dificultoso por donde está. Claro, y como es que un día te borra, claro, ¿no? Pero estamos estudiando posibilidades para a lo mejor un posible centro de interpretación, no allí, porque allí no se puede, pero sí en alguna localidad cercana que facilite la interpretación del lugar. Sí, que sería algo así como lo de las montañas del Parque Nacional de Timanfaya, que está en... ¿no? Es decir, algo parecido. No puedes hacerlo allí porque no vas a hacer una excavación de cemento, porque además lo primero que se han encontrado, han ido apareciendo otras
pequeñas, ¿no? O restos de que era un poblado mucho más amplio, ¿no? Sí, por ejemplo, una de las acciones a nivel arqueológico que se han realizado ya era sondear la parte suroeste de la Peña de las Cucharas, que nunca se había hecho, y hacer varios sondeos. Esta labor la está haciendo el equipo de ProRed, que es la empresa que está haciendo esta labor, que aprovecho también para felicitarlos, porque la verdad que son unos profesionales muy, muy serios. Y utilizan técnicas de estas, ya unas tecnologías de... Sí, ¿no? sí, es una gente, sinceramente, una gente que es muy seria, muy profesional, con mucha vocación y sobre todo muy comprometida con su trabajo, lo cual a nosotros desde el punto de vista de administración nos da unas garantías, ¿no? Entonces este equipo de trabajo lo que ha venido haciendo se localizó inicialmente de la Peña de las Cucharas, pero se han ido realizando sondeos alrededor y se han ido localizando nuevas estructuras, ¿vale? Con lo cual no se trata de una casa honda aislada allí, posiblemente se tratará de un conjunto de casas, de un pequeño poblado. Bueno, pues las jornadas es del 2 al 4 de octubre, ¿hay lista de espera? Sí. Esto también da, a veces no pensamos que el patrimonio, que la arqueología solo le interesa a unos cuantos, y está claro que por el número de gente que lo visite y demás, es algo que interesa a una parte de la sociedad, sí. No toda evidentemente, pero que sí interesa. Nosotros, por ejemplo, una de las acciones que estamos desarrollando ahora son las jornadas, que van a ser el 2, 3 y 4 de octubre en el Monumento al Campesino, en donde se van a reunir más de una quincena de ponentes, expertos en el tema, no solamente de arqueología, sino también de geología, de antropología, en arqueología, en torno no solamente a Fiquirineo, sino a la comarca del Jable. ¿No? Van a ser una quincena de charlas y de conferencias, y luego el sábado se culmina con una visita al yacimiento. Pero sí quiero decir que no es la única acción que se va a hacer. También en breve, en los próximos meses, tenemos previsto hacer una exposición temporal que recoja y cuente todo el trabajo que se ha hecho en estos últimos años. Posiblemente esa exposición vaya a ser en el inmueble que tiene el Cabildo en la calle Fajardo. Sí, que ahora mismo, por cierto, hay otra exposición para que él quiera ir a ver sobre la casa. Sobre la casa. Entonces, cuando termine esa exposición, se va a abrir otra sobre arqueología y Fiquirineo. Y también quiero aprovechar para decir que otras acciones que vamos a implementar de forma novedosa en toda Canarias, un poco enlazando con lo que estaba contando de esa metodología de la memoria oral, es crear un banco de memoria oral sobre la comarca del Jable. ¿Por qué? Porque es posiblemente uno de los rincones más especiales que cuenta la isla de Lanzarote, y su conocimiento no está escrito, su conocimiento está en la cabeza y en la experiencia de nuestros mayores, y se está perdiendo. Entonces queremos recoger sus testimonios y digitalizarlo. Claro, porque a veces cuando hay personas que dicen hay que proteger el Jable, hay que evitar las extracciones de áridos, estamos hablando de lo que estás diciendo, algo que es nuestro, que representa parte de nuestra cultura, que hay muchísimas cosas que no las vemos nosotros, pero que existen, fauna, es decir, que el Jable es algo que tendremos que hacer todo el esfuerzo por proteger la mayor superficie posible. El Jable hay que pensar, yo siempre defiendo que el Jable es el gran desconocido de Lanzarote. Todo el mundo habla de Timanfaya, por supuesto, pero el Jable es un mundo aparte. O sea, el Jable es una forma de entender, entiéndeme bien, de entender el mundo y relacionarse con el mundo. El Jable hay que pensar que es el único sitio en el mundo que presenta esos sistemas de cultivo. Es más, ahora mismo acaban de tener un reconocimiento a nivel mundial. Entonces, es un ecosistema en el más amplio sentido de la palabra, que es único, y nosotros tenemos la suerte de contar con él. Entonces, evidentemente, hay que protegerlo. Y el ser humano, el lanzaroteño, supo convivir, es decir, no destrozándolo, sino haciendo suyo el Jable, ¿no? Y fue una fuente de riqueza. Claro. Sí, bueno, a quien dirá una patata, pues del Jable. Exactamente. Que tenemos poquitas, y sandías. Sandías, calabazas, papas, tomates, de todo. Se da de todo. Bueno, precisamente en la jornada se habla de geomorfología, precisamente eso de la importancia de las aldeas bajo Jable, porque hay alguna por ahí, ¿no? Hay más, claro, es decir, que vamos a ver. No vamos a hacer excavaciones porque no se pueden hacer, pero que evidentemente hay. Hay más, hay que pensar, hoy nosotros transitamos por el Jable y no vemos ningún poblado. Claro. No hay casas en el Jable. Eso fue fruto de que a finales del siglo XVII, XVIII, entró una gran masa de Jable que borró todos los asentamientos que habían allí. Muchos de los pueblos que se sitúan en los bordes son Muñique, Tiagua, Tao, Las Laderas, Mosaga, estaban situados un poquito más adentro. Muchos de ellos desaparecieron y otros
se rodaron, se trasladaron y pudieron salvarse. Claro, que no son los pueblos que nosotros vemos ahora, porque ya han ido creciendo, eran pequeñas aldeas, ¿no? So no es el So de hace 2 siglos, ¿no? Evidentemente. Por cierto, hay algo de mujeres moriscas esclavizadas, también se va a hablar. Hay una charla, sí, sobre la importancia de las mujeres. Claro, nosotros desde el punto del servicio también queremos visibilizar el papel de la mujer a lo largo de la historia, que ha sido algo fundamental. Entonces, una de las charlas que se va a incluir gira sobre ese tema. Se va a hablar también de cerámica aborigen, porque se han encontrado muchísimos restos de cerámica, ¿no? Pequeños fragmentos que también se han podido, ¿no? hacer reconstrucciones de enteras. Va a haber, las charlas van a ser sobre cerámica, vamos a ver un poco todo el repertorio material que se ha encontrado en el yacimiento. Una de las charlas que a mí personalmente más me llama la atención, que quiero poner en valor, es la de etnobotánica, que es Jacob Morales, que por ejemplo una de las cosas, la fecha que nosotros tenemos del yacimiento de Fiquirineo es de un grano de cebada. Es el primer grano de cebada que se encuentra en registro arqueológico en Lanzarote. Se le hizo sabemos también que la cebada actual que se planta en Lanzarote es la misma. Quiero decir esto para poner en valor la importancia de lo que es la diversidad genética de nuestras semillas. Claro. Eso también es otro valor patrimonial que hay que salvaguardar. También, yo creo que también hay un banco de semillas, o también se quiere hacer algo de eso por la importancia de plantar esa cebada que se va a dar ahí, porque te traes una fuera y no aguanta. No está adaptada. Claro, es resistible, como tiene que ser. Y arqueozoología también. Sí, también, hombre, es lo que estoy diciendo, es un registro de los materiales. Uno de los materiales que suele aparecer mucho en los yacimientos de Canarias en general son los restos de fauna, de los animales, de los animales con los que convivían, que sí, la ganadería, fundamentalmente cabras, ovejas, algo de cochino. Entonces, todo ese registro material de fauna, de los animales, nos dan mucha información sobre su modo de vida, sobre su dieta, sobre sus prácticas económicas. Entonces, va a haber una charla sobre ese asunto. Bueno, Ricardo, la verdad que podríamos estar todo el día hablando. Me gustaría que, si no tú, pero alguien, volviéramos de vez en cuando. Yo creo que es importante, ¿no?, hablar del patrimonio histórico, que no todos los de patrimonio histórico son unos diablos, porque a veces no lo asimilamos con esa, no, es que no se puede hacer nada, ¿no? La típica frase. De eso hablaremos otro día. Otro día. De no se puede hacer nada, que sí se puede hacer, que sí se puede hacer. Y nada, de esa visita guiada, ya saben, entren en la página Patrimonio Histórico del Cabildo, en el Facebook, por ejemplo, está, no sé si ahí también... Sí, luego decirle que si bien las jornadas, ya las plazas están llenas, aquellas personas que quieran visualizarlas lo pueden hacer vía online a través del canal del Facebook del Servicio de Patrimonio Histórico. Bueno, pues muchas gracias, Ricardo, y a todos ustedes también gracias por estar una vez más con nosotros. Por cierto, y lo de la protección del patrimonio, eso tenemos que tener, si vamos por ahí y vemos algo que pensamos, ¿no? Eso ni tocarlo. Eso no. Si vemos quieres algo, haces una fotografía, llamas al 112 y que te, ¿no? Si ven algo raro, que nos llamen a nosotros, que nosotros solemos estar operativos casi siempre, a cualquier hora. Si no conoce el teléfono, digo al 112, que es el más fácil, llamar le dice, mire, acabo de encontrar, creo que es una vasija histórica, está en tal sitio. Y no tocarlo. Y no tocarlo. Porque hay una cosa que sí es importante que la gente comprenda, el patrimonio no es del Cabildo, el patrimonio es de todas nosotras. Entonces, si nosotros no lo cuidamos, es que nadie lo va a cuidar. Y es el legado que nosotros como canarios estamos dejando al mundo, y eso es súper importante. Yo siempre digo lo mismo, yo tengo una playa mía, la playa es mía porque es de todos. Claro. Si la cuidamos, al final no tenemos ni el mantenimiento, no como una piscina y nada. Yo tengo una playa, ¿no? O una isla, un paisaje volcánico, cualquier cosa de esto. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted por la invitación. Ya seguiremos en contacto, y a todos ustedes de nuevo, muchas gracias y hasta mañana. Asistencia, servicio de grúas 24 horas. Asistencia de vehículos en carretera, transporte de todo tipo de vehículos, turismos industriales, maquinaria industrial y embarcaciones.
Clic Asistencia, servicio de grúas 24 horas, 654-64-8469. Clic Asistencia, patrocina el magazine.